reacción positiva, un impacto en los demás. ¿Qué expresa usted con su fe? ¿Cuál es la reacción que usted tiene de los suyos y de los demás? ¿La respetan como mujer de Dios? ¿Lo respetan como hombre de Dios? ¿Por lo que es, por lo que usted profesa? ¿O somos solamente un etcétera? Que lo que hacemos con nuestra boca, con los pies lo deshacemos. Bendito sea el Señor. ¿Seremos capaces de responder adecuadamente a los nuestros y a los demás acerca de nuestra fe? ¿Cómo respondemos acerca de nuestra fe? ¿Cómo respondemos? ¿Qué significa creer en Jesús? Mire, hermano, en el libro de los Hechos, era en el segundo viaje misionero, cuando el apóstol Pablo estaba juntamente con Silas. En el segundo viaje misionero los atraparon a ellos. Ya andaba Timoteo, pero parece que Timoteo no entró a la cárcel, no lo metieron a la cárcel, pero a Pablo lo metieron a la cárcel juntamente con Silas. Ahí en Filipo, en la iglesia que estaba en Filipo, con los filipenses. Resulta de que había una persona que tenía un espíritu de adivinación ahí en esa región. Y cuando le fastidió a Pablo, esta persona era una mujer que tenía ese espíritu de adivinación. Y siempre decía, este es un gran hombre de Dios. Este es un hombre de Dios. Estos son los ungidos de Jehová. Y él nomás lo oía y lo oía y lo oía y lo oía a Pablo, hasta que lo fastidió y la reprendió al espíritu y lo sacó de la persona. Y eso fue causa suficiente, porque eso le estaba dando ganancias a algunas personas ahí, a los dueños. Y esa fue una de las causas que lo metieron a la cárcel. Pero oiga la clave de lo que le quiero decir. ¿Cómo le estaba diciendo? ¿Cómo expresa su fe? Ya miramos el primer punto, sirviendo a la iglesia. ¿Cómo se sirve a la iglesia? Se sirve a la iglesia con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestra actitud, con nuestras palabras. Y Pablo aquí en este punto número 2, que es compartir nuestra fe. Eso es lo que andaba haciendo Pablo, compartiendo la fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra del Señor. Porque para compartir la fe, para compartir a Jesús, hay que tener conocimiento de la fe. Hay que tener conocimiento de quién es Jesús. Hay que tener el conocimiento de qué fue lo que hizo Jesús por nosotros, para poder compartirlo. Y eso era lo que hacía Pablo. Y cuando se dio cuenta la gente de que la ganancia se les había cortado, metieron a la cárcel a Pablo. Y me gusta este pasaje de la Biblia que está en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Cuando estaban en la cárcel, hermano, oiga bien, cuando hay un cambio de mentalidad. Cuando estaban en la cárcel no estaban llorando. Cuando estaban en la cárcel dice, léalo usted si quiere en su casa. Dice en el capítulo 16 del libro de los Hechos que era a la medianoche cuando ellos estaban orando y cuando ellos estaban cantando himnos espirituales, dice. Y los que estaban en la cárcel los estaban escuchando. Los estaban escuchando los que estaban en la cárcel. Y luego dice, esto es lo más importante, lo que me gusta, hermano. Cómo él estaba presentando a Jesús. Cómo ellos estaban dando testimonio, cómo ellos tenían un cambio de mentalidad, aunque estaban en la cárcel. Dice que de pronto cuando ellos estaban orando y cantando himnos, ay, santo Dios, dicen que se escuchó un estruendo, hubo un gran
terremoto, dice. Y yo estudié bien eso, hermano. Dice que hubo un gran terremoto y los cimientos, escuchen por favor, dice, y los cimientos de la cárcel se estremecieron, dice. Eso es lógico, es un terremoto, pero oiga lo que no es lógico. Se estremecieron los cimientos de la cárcel y las puertas, todas, dice, se abrieron de la cárcel. Y yo miraba, y luego dice que las cadenas de los presos se cayeron. Oye, hermano, un terremoto de eso, este no fue un terremoto natural, hermano. ¿Me están escuchando? Este no fue un terremoto natural. Este fue un terremoto sobrenatural. ¿Quién sabe cuántos ángeles descenderían? ¿Quién sabe cuántos ángeles bajarían? A lo mejor fue la misma persona de Jesús. Alabado sea el Señor. A lo mejor Él mismo fue el que bajó, el que sacudió, el que estremeció la cárcel. Alabado sea el Señor. El que abrió las puertas. Y las cadenas se cayeron, dice. Pero eso no es nada. No fue un terremoto natural. No fue un desastre natural, hermano. ¿A quién se le van a caer las cadenas, hermano, con un terremoto? Si se abre la tierra, se va con tus cadenas para adentro. Este fue un terremoto de Dios para sacar a sus siervos de la cárcel. Aleluya. Aquellos que habían entendido para qué habían sido llamados, hermano. Bendito sea el Señor. Aquellos que habían cambiado, aleluya, el mundo por Jesús. Aquellos que habían cambiado, hermano, aleluya, la religión por Jesús. Alabado sea el Señor. Eso fue lo que pasó en la vida de Pablo. Cambió la religión, aleluya, por un cambio de mentalidad, por un encuentro con el Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. ¡Bien vive! ¡A su nombre! Bendito sea Jesús. Oiga bien, oiga bien. Aleluya. Pablo, como ya no era carnal, como ya él tenía el interés de salvar a las almas, cuando aquel carcelero se dio cuenta que las puertas estaban abiertas, dijo: se fueron todos, porque le habían encargado a Silas y a Pablo y los habían metido en el calabozo, en la parte más profunda de la cárcel, y allá los encerraron en el cepo, dice la Biblia. Aleluya. Y cuando se da cuenta que las puertas estaban abiertas, él pensó que habían huido todos los presos. Y Pablo no corrió al ver que todo aquello estaba libre, sino que Pablo se esperó. Cuando de pronto sale aquel carcelero, hermano, y se iba a matar. Y Pablo no fue como muchos de nosotros quizás, que se mate, que se muera para nosotros escaparnos. No, ¿sabe lo que hizo Pablo? No te mates, dice. A Pablo le interesaba que esa alma no se fuera al infierno. Alabado sea el Señor. Repito, a Pablo le interesaba que esa alma no se fuera al infierno. A Pablo le interesaba que esa alma fuera salva, que esa alma recibiera a Jesús como su Salvador personal. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por un cambio de mentalidad? Bendito sea Dios. Era una mentalidad diferente. A Pablo le interesaban las almas ya. Dijo: no te mates. ¿Qué debo de hacer? Mire lo que hacen las cosas sobrenaturales, lo que hace la palabra de Dios, lo que hace el Espíritu Santo, lo que hacen los ángeles, lo que hace Jesús. Porque esto pudo ser ocasionado por un ángel, o por unos ángeles, o por el Espíritu Santo de Dios. Ellos lo pueden hacer. Aleluya. Los ángeles cuando vinieron y removieron, no me digan que no. Los ángeles cuando vinieron y removieron la piedra, aleluya, aquellos temblaron porque se escuchó un temblor, aleluya. Cuando bajan los ángeles, cuando baja Jesús, cuando baja el Espíritu Santo de Dios, como en el aposento alto, se oyó como un viento fuerte, aleluya. Y el lugar donde estaban tembló, el Espíritu Santo descendió y fueron bautizados. A su nombre sea la gloria.
Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Cómo estaban presentando la fe de Jesús? ¿Cómo estaban presentando a Jesús, al crucificado y al resucitado? Bendito sea el Señor. Ya tenía una mentalidad diferente, una mentalidad cambiada. Déjese cambiar por Jesús. Déjese cambiar por el Señor. Déjese cambiar por la palabra de Dios. No se deje cambiar por hombres. Alabado sea el Señor. No se deje cambiar por pensamientos seculares. Déjese cambiar por el Espíritu Santo de Dios. Déjese cambiar por la palabra de Dios que permanece para siempre, que lo lleva al cielo, que lo santifica, que le ofrece una eternidad. A Él sea toda la gloria. Bendito sea Jesús. Aleluya. No te mates. Aquí estamos todos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Le dice. Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hay muchos que se conforman con ese versículo. El versículo no termina ahí. El versículo tiene unos contextos, y los contextos son de que el carcelero los llevó a ellos a donde estaban su familia de él, y allá les predicaron la palabra y allá creyeron, alabado sea el Señor. Y cuando creyeron, se bautizaron, alabado sea Cristo Jesús. Aleluya. Lo que hizo la palabra, lo que hizo el poder de Dios, lo que hizo el Espíritu Santo de Dios y lo que hace la palabra. Cuando testificamos del poder de Jesús, cuando testificamos del Nazareno, a su nombre, ¿cuántos dicen amén? Bendito sea Jesús. Aleluya. Una vida transformada, una vida cambiada por la predicación de un hombre. Bendito sea el Señor. Ya cuando su mente ya está cambiada, está transformada, ya no vive usted para usted, ya no vive yo para mí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendito sea Jesús. Estaba mirando, hermano, ayer un testimonio de un musulmán de la religión del Islam, porque es una religión. Estaba mirándolo y estaba dando testimonio a él. Y le daba gracias a Dios porque se le había aparecido, oiga, porque se le había aparecido Jesús. Nosotros sabemos, hermanos, que esa gente son tremendas. Esa gente de allá del oriente, que hasta miedo les tiene uno, bendito sea el Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque esos hombres son decididos, hermano. Esos hombres son hombres de valor. Esos hombres mueren por su religión. Esos hombres se explotan por su religión. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y por la ignorancia. Aleluya. Debe de ser por eso. ¿Por qué más, Señor? Aleluya. Y por la ignorancia. Y porque ellos abrazan su religión con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. El Señor Jesús se les está apareciendo en persona a esas gentes, hermanos. Y esas gentes se convierten a Jesús. Y cuando esa gente se convierten a Jesús, ellos no vacilan en predicar a Jesús. Ellos no vacilan en morir por el evangelio. Ellos no vacilan por el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios. Son gentes, hermanos, vienen decididos. Y las mujeres son iguales. Bendito sea el Señor. Porque ellas aprenden de ellos. Las mujeres, hermanos, que son convertidas también al Islam, que Cristo se les está apareciendo. Cristo ya viene a propósito, hermano. Cristo se les está apareciendo literalmente. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, dice. Ese que tú adoras, yo soy Jesús. Yo soy el Salvador. Yo morí. Ahí se convierte en ellos, hermano.
Aleluya. Y de paso se convierten en las esposas, alabado sea el Señor. Y otras tienen su relación personal con Jesús. Jesús también se les aparece a ellos. Muchas de esas cosas están pasando allá porque Cristo ya viene, hermano. Bendito sea el Señor. Y esas mujeres no le tienen miedo a nadie, hermano. Bendito sea el Señor. Hasta el mismo gobierno le están predicando el evangelio. Aleluya. Se lo predican al gobierno de ellos, sabiendo las consecuencias. Pero ellos saben, hermano, lo que equivale a predicar a Jesús. Ellos saben quién es Jesús. No le tienen miedo ni al diablo ni al gobierno. A su nombre sea la gloria. Ellos conocen la fe. Ellos conocen a Jesús. Aleluya. Un cambio en la mentalidad. Aleluya. Mire, hermano, creo que no hace mucho le estuve testificando de eso. Julio César fue uno de los primeros Césares, emperadores de Roma. Y esos eran hombres, hermano, que se la daban de ser dioses. Y había mucha gente que los adoraba. Había mucha gente. Eso es lógico. Mucha gente que los adoraba. En la actualidad hay gente que no tienen emperadores a nadie y los adoran. Hay gente que adoran a los hombres, hermano. Se les arrastran, les hacen esto, les hacen aquello, les dicen una cosa, les dicen otra, y ahí están, hermano, los miran como sus dioses, con tal de que no los voten, con tal de que no se enojen con ellos, con tal de que un montón de cosas, hermano. Idólatras, no confían en Dios, confían en hombres. Bendito sea el Señor. Y no, nosotros no somos de eso, hermano. La Biblia dice, nosotros no somos ellos. Aquellos confían en carros, aquellos confían en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria desde ahora y para siempre. Aleluya. Dije desde ahora y para siempre. A Cristo sea la gloria. Las cosas se van a arreciar. ¿Y en quién va a confiar? En Jesús. Ahí está la fe de usted puesta. Porque Cristo le ha cambiado la mentalidad. No se va a volver atrás. No se va a ir. No va a ser mal agradecido. Como aquellos hombres que tenían, hermano, aquellos 10 enfermos. No se va a ir como los leprosos, los 10, que no fueron agradecidos. Gente que Dios los salvó. Gente que Dios los sanó. Y le dan la espalda a Jesús. No vienen ni se acercan a Jesús. Allá están apartados. Allá están sirviendo a la carne, allá están sirviendo al diablo, sirviendo al mundo, aleluya. Solamente un samaritano, aleluya. Oh, bendito sea el Señor. De esos que ni se la llevaban bien con los judíos, ni tampoco se la llevaban bien con Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, porque eran idólatras. Pero por ahí se encontró uno agradecido con el Señor, que cuando lo sanó, aleluya, de la lepra, lo sanó y vino y le dio las gracias. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los otros 9 que fueron sanos? Yo no sé, Señor. Yo sé que tú me sanaste a mí y aquí estoy dándote la gloria. ¿Cuántos vinieron a darle la gloria? ¿Cuántos están agradecidos por la salvación? ¿Cuántos están agradecidos por Jesús? Aleluya. Bendito sea Dios. El segundo punto. ¿Cómo reacciona la gente con la fe que usted presenta? La fe que yo presento. ¿Me respetan por esa fe? ¿Me siguen por esa fe? ¿Quieren tener lo que yo tengo? Al menos mi familia. ¿Quieren nuestra familia tener por lo menos un respeto? ¿Qué es la reacción que tengo yo de mi familia? ¿Qué es la reacción que tengo de mi esposa? ¿Qué es la reacción que tengo de mi esposo? ¿Cómo presento la fe? Porque debe de haber un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Bendito sea Jesús. Y Julio César, no el boxeador, el emperador. Había un muchacho que tenía una actitud, una mentalidad negativa. Y sabía que era bien desordenado el emperador y lo mandó llamar. Era un joven. Hay veces que las cosas
Hay veces que hay cosas que se les solapan a los jóvenes. No todo el tiempo, pero hay cosas que se les solapan, pero no todo el tiempo. Y este estaba pasándose de los límites y lo mandó llamar el emperador. Oye, muchacho, dice, ¿cómo te llamas? Ya sabía él cómo se llamaba. El emperador se llamaba igual que el emperador. Y cuando lo llevan al emperador pensó que lo iban a premiar porque se llamaba igual que el emperador. Y ya le dijo, Julio César. Y se le queda mirando el emperador Julio César. Dice, oye, mi hijo, le digo, aquí hay dos cosas que hay que hacer. Dice. O cambias de actitud o te quitas el nombre. Porque andaba poniendo en vergüenza al emperador. ¿Están agarrando la onda? O cambiamos nuestra mentalidad o dejamos de avergonzar a Jesús. Bendito sea el Señor. Dios está esperando resultados de nosotros y la gente nos está mirando. Los del trabajo, los de la iglesia y los de la calle. Bendito sea el Señor. Porque a veces somos una cosa aquí, delante del César, y somos otra cosa allá afuera de con el César. Bendito sea el Señor. Ya el que tiene la mentalidad cambiada, hermano, ya piensa diferente. Ya no necesita que lo estén vigilando. El que es cristiano no necesita que lo estén arreando, hermano. El que es cristiano no necesita que lo estén vigilando. No necesita decirle uno, a ver, déjame ver el celular, ¿qué es lo que están mirando? No necesita revisarle la computadora. No necesita revisarle el cuaderno. El que es cristiano, el que sabe, el que conoce sus deberes. Nadie necesita que lo estén investigando porque es un hombre de Dios. Está sometido a Dios. Pero el que todavía está, hermano, entre las dos aguas. Está con un pie en el agua y con un pie en el suelo. Bendito sea el Señor. O sea que es tibio, o sea que es frío, no es frío, ni tampoco es caliente. Está entre medio, no puede ser eso. Tiene que cambiar ese pensamiento, tiene que cambiar esa actitud. Bendito sea Jesús. Y por último, el último punto que quiero mirar con ustedes, hermano. Aleluya. Entiendan el mensaje. Cambio de mentalidad. ¿Cómo voy a hacerle, pastor? ¿Qué hago, pastor? El Espíritu Santo y la palabra. Eso es lo que te va a cambiar esa mentalidad, esa actitud negativa que a veces tenemos, esa actitud reprobada, esas cosas que practicamos, esas cosas que decimos en oculto, esas cosas que solamente, el cabo nomás tú me las escuchaste, esposo, el cabo tú nomás me las escuchaste, esposa. Cambio de mentalidad. Que si el hombre no está convertido, se pueda convertir por ti. Que si la mujer no está convertida, se puede convertir por ti. No te pierdas tú. El último punto. Aleluya. El último punto es, entrégate, ríndete a Dios. Entrega tu voluntad a Dios. No han pasado muchas cosas en nuestra vida porque no nos hemos rendido a Dios. Así nomás poquito. Cuando uno está rendido a Dios, cuando nuestra voluntad está rendida a Dios, es que nosotros ya no vivimos. Ya nosotros obedecemos, hacemos lo que Dios dice. Estamos en este mundo, batallamos con esta carne, pero estamos rendidos, como quiera estamos rendidos a Él. La mente de nosotros está conectada con el Señor, está conectada. ¿Cómo estamos conectados con el Señor? Cuando estamos conectados con la palabra. Si la palabra dice, mujeres, obedeced a sus esposos, obedeced a su marido. Usted cuando usted está haciendo, usted está conectado con Dios, está conectado con la palabra. Dios le está cambiando la mentalidad. Cuando la palabra del Señor dice, maridos, no provoquéis a celos a vuestros hijos, porque hay padres
que provocan a ira a los propios hijos. Oye, hijo, mira qué mal se portó tu hijo, tu hermano conmigo. Y ahí meten contienda entre los propios hijos. Debe de ser mediador de la paz. Conectarse con Dios es conectarse con la palabra, hacer lo que dice la palabra. Entonces usted va a tener la mentalidad de Dios. Bendito sea el Señor. Porque hay gente que están conectados con el mundo, están conectados con el fútbol, están conectados con el básquetbol, están conectados con todas cosas menos con Dios. Quieren todas las bendiciones de Dios, pero a Dios no lo quieren. Bendito sea el Señor. Quieren ser salvos, quieren riquezas, quieren bendiciones, pero no quieren al de las riquezas ni al de las bendiciones. Bendito sea el Señor. Y para eso se requiere tener una mentalidad nueva, un cambio, una nueva mentalidad. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. ¿Cómo lucha y cómo batalla el Señor con nosotros, hermano? Como pueblo de Israel, como pueblo de pacto y como pueblo de Dios, que es la iglesia, como el pacto de la gracia. Bendito sea el Señor. Pero porque no nos queremos entregar, queremos vivir crucificado juntamente con Cristo. Crucificado juntamente con Cristo. Uno por un lado y el otro por el otro. Crucificado, Cristo aquí y usted acá. Porque quien tiene que estar enfrente es el Señor. Cristo crucificado aquí y usted crucificado acá. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, haciendo la voluntad del Señor, teniendo la mentalidad de Jesús. Cuando entregamos nuestra voluntad al Señor, es que estamos crucificados. Señor, decía Jesús cuando estaba en el Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga la voluntad mía, sino la tuya. Y la voluntad de Él, del Señor, de Dios, Dios Padre Celestial, era que Jesús estuviese crucificado. Y esa es la voluntad de Jesús, que la iglesia esté crucificada juntamente con Él. Alabado, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? El último punto es que usted necesita rendirse. Mientras usted y mientras yo no nos rindamos, vamos a seguir viviendo. Va a seguir viviendo el hermano Julano, el hermano Julano y el hermano Julano. No, ahí quien tiene que vivir es Cristo. Ya no vive yo, ya no vivo yo, ya no vive usted. Cristo vive en usted. Ese es el cambio de mentalidad. Deje que Dios controle las áreas que usted está postergando. Esto lo voy a terminar como lo comenzamos. Deje que Dios controle las áreas que usted está aplazando. Ya dijimos que no podemos aplazar la oración, no podemos aplazar el ayuno, no podemos aplazar para el otro mes diezmo, para el otro año diezmo. No puede aplazar eso porque esas son maldiciones. Tampoco podemos aplazar el servicio de Dios en la iglesia. Tampoco podemos aplazar el compartir nuestra fe con los nuestros y con los que no son nuestros. Estas cosas se van a cumplir cuando nosotros rindamos nuestra voluntad al Señor. Entonces nuestra mente va a ser cambiada por medio de la palabra. Deje que Dios tome control sobre esas áreas que usted no puede controlar. ¿Qué es lo que no puede controlar usted? ¿Qué es lo que no puede tolerar? ¿A quién no puede tolerar?
Ríndale eso al Señor, entréguele eso al Señor, entréguele esa voluntad, entréguele esa mentalidad al Señor, para fin de que usted y yo seamos libres. Tenemos que entregarnos al Señor. Bendito sea Jesús, porque siempre usted o yo, esas cosas cuando las estemos postergando, que sabemos que nos están estorbando, nos van a perturbar siempre, nos van a seguir siempre. Y debemos de cortar de raíz con todas esas cosas, para que no nos perturben, para que no nos estorben. No posterguemos más la santidad, no posterguemos más la oración, no posterguemos más el ayuno, no posterguemos más el servicio en la iglesia, no posterguemos más el dejar de hablar de Dios. Hay que hablar de Él, pero hay que presentarlo conociéndolo, porque para presentar a Jesús hay que conocerlo, hay que saber quién es Jesús, hay que saber qué hizo Jesús por nosotros. Bendito sea Dios. El que desea someterse al señorío de Jesús dice: Señor, estoy dispuesto a hacer o a cambiar cualquier cosa que sea necesaria con tal de tener tu mentalidad, con tal de hacer tu voluntad. Usted puede decir, o usted debería, nosotros deberíamos decir: obedeceré tu palabra. Mire, hermano, si usted y yo dejamos que Jesús controle nuestras vidas y la vida de nuestra familia, las cosas van a cambiar. En la Biblia hay una historia, con esto voy a terminar. En el libro de Marcos, en el capítulo 9, había un padre de familia que tenía un hijo mudo. Y este hijo de familia, usted lo lee en su casa si quiere, dice que vino a buscar a Jesús. La Biblia dice que a quien encontró fue a los discípulos. Pero donde estaba él era donde estaba la gente y donde estaban algunos escribas. Y como no encontró a Jesús, porque originalmente venía buscando a Jesús, y al no estar Jesús en ese momento ahí, se encontró con los discípulos y les dijo a los discípulos: oigan, tengo un hijo que cuando el Espíritu Santo lo agarra, lo sacude, dice, echa espumarajos, dice, lo tira al fuego o lo tira al agua, dice. Y los discípulos, hermanos, no pudieron hacer nada. No le sacaron el espíritu. Y de pronto, porque hay veces que parece que el Señor se tarda, pero el Señor no está lejos. Él estaba ahí, aunque ellos no se habían dado cuenta. Y de pronto Él aparece. Y Jesús les dice: ¿qué discutáis? ¿Qué discutís con ellos? Les dice el Señor a los discípulos: ¿qué discutí con ellos? Y de pronto dice la Escritura ahí que se escuchó la voz de un hombre: Señor, maestro, yo traje a este mi hijo, dice, que es atormentado por un demonio, y tus discípulos no pudieron hacer nada. Oiga, hermano, qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero oiga la importancia de la enseñanza aquí. Dice la Biblia que Jesús dijo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Dice. ¿Desde cuándo le pasa esto? Le dice Jesús. Desde hace mucho, dice, desde que estaba chiquito, desde que era niño. Oiga, hermano, ya era un joven y desde que chiquito tenía ese demonio. Desde chiquito tenía ese demonio. Un demonio mudo. Ese demonio no le permitía que hablara.
En la Biblia hay otros registros de otras personas que tenían ese espíritu de mudo y ese espíritu de sordo. Pero este estaba mudo. Entonces, hay un error que comete, pero el Señor se lo perdona porque no lo hace queriendo. Le dice: Señor, el padre de familia, al padre de familia, si usted observa, hermano, a él lo único que le importaba era que su hijo fuera sano. Eso es lo que le importaba. Porque usted va a observar por qué. Porque él le dice: Señor, este es mi hijo, dice. No lo pudieron echar fuera. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Dice. ¿Desde cuándo le pasa eso? Desde chiquito. Oh, dice el Señor. Señor, le vuelve a decir: si tú puedes, le dice. Oiga cómo le dice a Jesús. Si tú puedes. Oiga la fe de este cristiano. No era cristiano, pero se acercó a Jesús creyendo. Si tú puedes, dice, ayudarnos, ten misericordia. Y Jesús le dice: ¿cómo que si yo puedo? Jesús le contesta: al que cree, todo le es posible, dice. Eso le contesta a Jesús: al que cree, todo le es posible. Oh, denle un aplauso al Señor. No, pero oiga bien esto. Yo analizaba el punto. Decía yo: bueno, o tiene fe o no tiene fe. Sí, porque vino buscando a Jesús originalmente. Y después dice: ¿podrás hacerlo? ¿Cómo está eso que sí podrá hacerlo? Vino originalmente para que Jesús le pusiera la mano, para que Jesús lo liberara. Pero después le dice: ¿puedes? Jesús nomás faltó que le diera una bofetada. Le dijo: si puedo, si crees tú, le dijo. Porque Jesús creía. Al que cree, todo lo es posible. Ay, Señor, le dice. Como que la fe de él, hermano, no era ni de aquí ni de allá. Porque Jesús le dice: si el que cree, le dice, todo le es posible. Entonces, al él escuchar a Jesús decir: si crees, fíjese la reacción del hombre: Señor, sí creo, ayúdame a creer. A él lo que le importaba, hermano, no era la gente. Estaba con los judíos, los discípulos no habían podido, pero él estaba con los judíos. A él lo que le interesaba era que su hijo fuera libre. A él lo que le interesaba era la sanidad de su familia. Alabado sea el Señor. Y a él no le importaron los judíos. A él no le importó nada. Él clamó a Jesús: si creo, ayuda a que yo crea. Alabado sea el Señor. Y empezó a glorificar. Y empezó a clamar por su necesidad. A su nombre sea la gloria. Empezó a clamar por su necesidad. Bendito sea el Señor. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba rindiéndose. Él se rindió a Jesús. Él se entregó a Jesús. Es lo que debe de hacer la familia cuando está en una gran necesidad: entregarse, rendirse. Su voluntad, ponerla completamente en las manos del Señor, porque usted no va a poder con su hijo. Usted no va a poder con su hija, usted no va a poder con su esposa, usted no va a poder con su esposa, pero si usted se rinde ante las manos del Señor y clama y le dice: Señor, alabado sea el Señor, y el Señor mirará esa disposición, el Señor mirará ese deseo, esa necesidad. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Jesús. Aleluya. No le importó su nombre, no le importó su apellido, no le importó la jerarquía que tuviera. La Biblia no habla de ninguna jerarquía, de ninguna posición social, de ninguna nada. Pero él lo que necesitaba era que su hijo fuera salvo. Al él venir a Jesús,
A Jesús lo que le importa es la salvación. Pero como Él vino con fe, Él necesitaba que su hijo fuese libre. Jesús se acerca y le dice, tu fe te ha salvado. A la mayoría que liberaba, a la mayoría que sanaba, les decía, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Aleluya. Cuando ese hombre rindió su voluntad, aleluya, aleluya, la fe de él estaba media, que parecía que creía, que parecía que no creía. Pero cuando Jesús le dijo, si crees, todo es posible, aquel que cree. Si creo, aleluya. ¿Cuántos se atreven en esta tarde a decir, si creo que mi hijo puede ser salvo, si creo que mi familia puede ser salva, si creo que Dios puede cambiar mi mentalidad, si creo que Dios puede cambiar mi mente, que Dios puede cambiar mi rumbo, que Dios puede cambiar mi destino? Alabado sea Cristo Jesús, a su nombre sea la gloria. El altar está abierto, hermano. Bendito sea Dios. Aleluya. Sus acciones no le ayudaban nada. Las acciones de este hombre no le ayudaban nada para con Jesús. Porque parecía que tenía fe y parecía que no tenía fe. Aleluya. Pero cuando dice creo, ayuda mi incredulidad. Bendito sea Jesús. Y este hombre clamaba honestamente, sin importar lo que estaban alrededor. A él no le importaban. Igual que el ciego Bartimeo no le importó tampoco. Cuando Jesús iba pasando por Jericó. Aleluya. ¡Jesús! ¿Quién dijo que es pecado clamar? Aleluya. Jesús, ten misericordia de mí. Y le dicen los discípulos, oye, y habla. Él te ha escuchado, te habla. Usted clame a Jesús. Usted no se canse de clamar a Jesús. Usted clama a Jesús porque usted tiene una necesidad. Y si no clama es porque usted no tiene necesidad. Todos los que claman a Jesús lo hacen con desespero, sin importar lo que digan los que están alrededor. Él clamó a Jesús por su necesidad. Su única preocupación era su hijo. Y por amor a su hijo, se acordó de Jesús. Clamó a Jesús y no se avergonzó de clamar y de suplicar por esa necesidad que tenía en su familia. La Biblia dice que el Señor es soberano sobre todas las cosas. ¿Cree usted que Jesús puede cambiar su mentalidad? ¿Cree usted que Jesús puede liberar a su hijo? ¿Cree en esa situación que Jesús la puede cambiar? Sea honesto con Dios. Que no sea una fe fluctuante, porque usted retardará la liberación. Usted postergará la sanidad de su familia y la de usted.
Espíritu Santo, te damos gracias. Hable un momentito con Dios y dígale: cambia mi mentalidad. Hasta que este hombre no cambió su mentalidad, hasta entonces encontró la liberación de su hijo. Y si tenía esposa, hasta entonces logró conseguir la liberación y la salvación de su esposa. Sirve a Dios en la iglesia. Habla de ese Jesús. Predícalo. Y ríndete a Él. Entonces verás cómo se simbran los cimientos de los encarcelados. Verás la gloria de Dios.